Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa este día. Y como cada tarde se la compartimos con un análisis crítico de la realidad, la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 12 de agosto del año 2026. Hoy vamos a compartir varios asuntos, vamos a darle un repaso por las crisis más graves que tenemos en Jalisco, una parte por personas desaparecidas, en concreto unos casos positivos de localización de jóvenes, sobre todo adolescentes desaparecidos recientemente en la zona metropolitana, esto a partir del trabajo importantísimo de colectivos de familiares de personas desaparecidas. También una crisis por el tema del agua contaminada que llega a los hogares, un repaso también por resistencias en defensa del territorio, en concreto algunas novedades en el caso de la resistencia vecinal de Mirador San Isidro acá en Zapopan, que se mantienen en plantón, en resistencia contra de la imposición de un proyecto inmobiliario. Pero también vamos a tener en unos minutos un contacto hasta Colombia, donde vamos a hablar con Manuel Rosenthal. Usted lo conoce, quizás no. Hablamos con él con frecuencia. Él es activista colombiano, integrante del colectivo Pueblos en Camino. Y esto es para que nos comente cómo está la situación en este país hermano que fue afectado por un grave terremoto hace un par de días. Todavía hay contabilización de personas muertas, son centenares de muertos, lamentablemente personas desaparecidas también. El país está recibiendo ayuda humanitaria de diferentes puntos del mundo. En concreto, México hoy envió unas despensas a apoyar allá a la población colombiana, y con Manuel pues vamos a tener este contacto, ver cómo está la actualidad en Colombia. Es del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Isabel Rizo, a quien por supuesto también le agradecemos. Pero el mayor agradecimiento es a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y también le damos una bienvenida a estas muchas personas que nos acompañan desde otras geografías más lejanas a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentra como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. Bien, vamos a partir con una nota positiva, que fue la localización con vida de jóvenes que desaparecieron en el municipio de Tlajomulco hace algunos días. Todavía hay pocos detalles sobre esta localización, pero es, por supuesto, positiva en el sentido que fueron localizados con vida. Sin embargo, hay interrogantes como, por ejemplo, por qué fueron localizados en el estado de Guerrero. Y también un elemento importantísimo es que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco aportó información clave para la localización de estos jóvenes, para lo cual contó con asistencia sobre todo de personal federal. El diario El Informador cuenta el día de hoy que 2 adolescentes denunciados como desaparecidos en Tlajomulco fueron localizados en Guerrero. Se trata de los adolescentes Bruno Santiago Arámbula González y de Héctor Figueroa. Ambos tienen, fíjense, 15 años de edad. Habían sido vistos por última vez en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco. Esto fue el pasado 27 de julio. La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó sobre el hallazgo con vida de los 2 adolescentes y señaló que hubo
colaboración con las familias de las víctimas y coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que permitió obtener suficientes indicios que hacían suponer que se encontraban en Guerrero, por lo que pidieron la colaboración de la fiscalía de aquella entidad. Ambos jóvenes fueron ubicados ayer en buen estado de salud en la cabecera municipal de Cirándaro, en Guerrero, donde fueron asegurados por policías municipales. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco aseguró que fueron elementos, esto es importante, de la Guardia Nacional quienes los rescataron. Es importante porque llama la atención cómo sale el gobierno del estado a través de la fiscalía, vicefiscalía, pues dando detalles de esta importante localización, cuando en realidad pues fue gracias en coordinación del colectivo de familiares de desaparecidos con autoridades federales. En esta nota habla Indira Navarro, quien es vocera del colectivo Guerreros Buscadores. Explicó que ellos recibieron la información sobre el paradero y la ubicación de estos jóvenes desaparecidos, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades federales para comenzar con las labores de búsqueda. Dijo, se localizaron porque nos dieron la información a nosotros de dónde estaban. De hecho, la familia ya había aportado la información, pedía apoyo al gobierno federal y de volada intervinieron. En cuestión de horas armaron un operativo, la Comisión Nacional de Búsqueda inmediatamente intervinieron, es lo que cuenta, pues saludando a esta intervención, sobre todo desde las autoridades federales. Luego de la localización, la Fiscalía de Jalisco explicó que está realizando el procedimiento correspondiente para reintegrar a los jóvenes al seno familiar mientras permanece en resguardo de autoridades de Guerrero, y en las próximas horas se estará realizando ya el traslado a Jalisco. Hasta el momento no se había confirmado si ambos jóvenes fueron víctimas de reclutamiento del crimen organizado, razón por la cual habrían terminado en el estado de Guerrero. Es decir, todavía está esa parte muy importante de la investigación, porque pues se había reportado que varios de estos casos de desaparecidos adolescentes, sobre todo, estarían vinculados con temas de reclutamiento forzado. Por otra parte, continúa la búsqueda de Ricardo Cabezas Talavera a través de sus amigos y familiares, y en concreto pues hubo una protesta, una más, el día de ayer, exigiendo su localización. Que no dejen pasar más tiempo es lo que exigen familiares y amigos de Ricardo Cabezas Talavera. Esto fue en la cuarta protesta que han realizado a las afueras de Casa Jalisco. Esto fue ayer, exigiendo su pronta localización y avances en el caso. Este empresario inmobiliario desapareció el pasado 30 de julio luego de salir a una cita de trabajo en la colonia El Batán, acá en Zapopan, cuenta el diario Milenio. Ahí recoge testimonios de Georgina, quien es prima de Ricardo. Ayer en la protesta dice, estamos levantando la voz para que lo busquen. Lo están buscando, pero pues ahora sí que no lo han encontrado y lo que queremos es que no dejen de buscarlo. Ella insistió en que la familia no dejará de exigir a las autoridades que sigan con la búsqueda. La citamos nuevamente a Georgina. Dice, lo que queremos es pedir la verdad, que no nos olviden, que lo sigan buscando porque esto no puede seguir pasando. Otros asistentes a la manifestación señalaron que la exigencia va más allá del caso de Ricardo y se extiende a todo el contexto de inseguridad en Jalisco. Dice, para que nos escuchen, para que nos vean y para que estemos unidos y que el gobierno también se ponga a trabajar. Se ponga a trabajar porque es una vida, pero hay muchas más vidas. Ya basta de tanta violencia, inseguridad. Estamos hartos. Queremos paz, tranquilidad con nuestra familia, con todo el mundo queremos paz, y esto es terrible. Esta inseguridad está mal, es lo que contó alguna de las personas que también participaron en esta protesta el día de ayer frente a Casa Jalisco. Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha reportado avances en la investigación, más allá del hallazgo del vehículo de Ricardo Cabezas, que fue localizado la semana pasada en la colonia indígena de Mezquitán. Familiares y amigos siguen exigiendo su pronta localización. También en esta nota incluyen declaraciones recientes de Blanca Trujillo, la vicefiscal en personas desaparecidas, quien dijo la semana pasada que la investigación sigue en curso. Además, existe la presunción de que, además de la cita que iba a atender de trabajo, pues habría avisado a sus familiares que atendería un tema personal. Y bueno, atendiendo solamente esta situación de riesgos que sufre la juventud, en particular desapariciones por razones de reclutamiento forzado o a través de ofertas laborales falsas, la Universidad de Guadalajara mantiene cursos de prevención sobre extorsión y posibles casos de reclutamiento. La rectora de esta casa de estudios, Carla Planter,
informó que mantiene de manera permanente cursos y talleres de prevención dirigidos a estudiantes para advertirles sobre diferentes modalidades de extorsión y también posibles mecanismos de reclutamiento. La citan en una nota de NTR y la rectora dijo: la Coordinación de Seguridad ha estado dando los cursos para mantener alerta a los estudiantes, a los jóvenes, que hay una serie de cosas de las que deben de estar atentas y no caer en eso, sobre todo la mayoría que tiene que ver con propuestas de trabajo. Estos cursos son impartidos por la Coordinación de Seguridad de esta casa de estudios, tanto de manera presencial como en línea. También incluyen actividades dirigidas a padres de familia. La rectora dijo que por ahora no se tiene reporte de un caso reciente de reclutamiento de parte de estudiantes, aunque la universidad mantiene vigilancia y acciones preventivas ante un fenómeno que, dijo, tiene alcance nacional. Antes de irnos a la pausa y hablando de esta crisis en torno a personas desaparecidas, hay avances sobre uno de los casos más paradigmáticos, que es el de Ayotzinapa. Y esto porque un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano ya determinó vincular a proceso penal al exgobernador Ángel Aguirre por el delito de desaparición forzada, luego de que considerara que las pruebas aportadas por el Ministerio Público eran suficientes para presumir su responsabilidad de este delito. Luego de una audiencia de más de 15 horas, ayer la Fiscalía General de la República ya obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero por desaparición forzada de personas relacionado con el caso de los 43 normalistas. Recuerde que él era gobernador de Guerrero en septiembre del 2014, cuando ocurrió la desaparición. Cuenta esta nota de La Jornada que, a pesar de que la defensa del exgobernador aportó más de 30 pruebas para desvirtuar la acusación, el juez consideró que ninguna de ellas era lo suficientemente contundente para desacreditar la versión de que Aguirre ordenó ocultar y destruir evidencias de lo que ocurrió aquella noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, cuando fueron desaparecidos los estudiantes. El juez también concedió un plazo de 120 días para la conclusión de la investigación complementaria y para que la defensa reúna las pruebas que presentará durante el juicio que se instruirá en contra del exgobernador. De esta manera, el juez rechazó en la etapa los 31 datos de pruebas que presentó la defensa de Aguirre, que buscaba echar por tierra los argumentos de la Fiscalía, en el sentido de que el viernes pasado aseguró, con base en testimonios de Blanca N., ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y de Lambertina N., ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad. Estos son los dos testigos colaborantes que él, el exgobernador, ordenó destruir evidencia de lo que ocurrió con los normalistas aquella fecha del 2014. Por otra parte, hay reacción de las madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, quienes exigieron a la Fiscalía General de la República que no cometan, dicen, actos de simulación con la detención del exgobernador Ángel Aguirre, y pidieron que no les vean la cara, haciéndonos creer que cayó un pez gordo que controlaba Guerrero nada más para calmar coraje de los padres y madres, señalaron. En una protesta realizada el día de ayer, acusaron al exgobernador de desaparecer toda evidencia de las cámaras de seguridad sobre la noche de Iguala de septiembre del 2014. Acompañados por normalistas, los familiares exigieron la vinculación a proceso de Aguirre Rivero, quien fue detenido el pasado 6 de agosto. Dicen: no queremos más engaños, queremos que se nos diga la verdad y que se castigue a los responsables. Creo que las víctimas de Guerrero merecen que los autores materiales e intelectuales sean castigados y no solamente haya una simulación, como ha ocurrido en casos graves de violaciones de los derechos humanos. Esto es lo que dijo don Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, durante la protesta del día de ayer en la Antimonumenta 43 más en la Ciudad de México. Él criticó que durante el gobierno de Aguirre se deslindó de los hechos bajo el argumento de que no conocía lo que había pasado con los estudiantes, lo cual apenas fue desmentido por la Fiscalía General, a pesar de que ya desde años atrás el grupo de investigación de expertos independientes había advertido de la desaparición de esas pruebas. Y concluyó: los padres y madres de familia acusamos y hacemos responsable directo a Ángel Aguirre por su participación en la desaparición de las evidencias que habían registrado las cámaras de la ciudad de Iguala, principalmente del Palacio de Justicia, es lo que señaló, pero pues lo que piden es que a la autoridad que no les vean la cara. Bien, vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0 esta tarde y continuamos con la entrevista. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros y vamos a más asuntos. Antes de entrar a esta videollamada con Manuel Rosenthal, él es un médico de profesión, intelectual, activista colombiano, integrante de la organización Pueblos en Camino. Y vamos a hablar, pues, evidentemente de la situación del sismo allá en Colombia, pero antes de este enlace le vamos a compartir que hubo una agresión bastante grave en Zapopan en días pasados. 2 personas murieron y 4 más resultaron heridas durante un tiroteo entre una taquería en Zapopan. El ataque ocurrió alrededor de las 21 horas del lunes, cuando 8 sujetos armados arribaron al sitio en 3 vehículos. La información preliminar señala que los sujetos abrieron fuego directamente contra un grupo de comensales, matando a 2 de ellos y dejando heridos a otros 4, algunos de ellos de gravedad. Los policías acudieron hasta esa taquería en la colonia La Cima, en Zapopan, después de recibir llamados de emergencia, y aunque desplegaron acciones de búsqueda, no lograron localizar a los responsables. Hasta ahora no se ha reportado la detención de alguna persona. Ahí llegó una ambulancia y confirmó el deceso de 2 hombres, quienes presentaron impactos por proyectil de arma de fuego. Bastante grave esta situación, un ataque múltiple que ocurre acá en Zapopan. Y esto ocurre, digamos, mientras a escala federal el gobierno insiste en que hay una reducción de temas de la inseguridad, sobre todo de homicidios, con la Estrategia Nacional de Seguridad que se instrumenta en este gobierno desde septiembre del 2014, el último mes de la pasada administración, a julio de este año. Supuestamente han logrado reducir 51% la incidencia de homicidios en México. Esto lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo atribuyó en gran medida a la consolidación, dice, de la Guardia Nacional, a la atención a las causas de la violencia y al hecho de que hay 63.500 detenidos por delitos de impacto, es lo que dice una nota del diario La Jornada. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que han decomisado, digamos, en esta parte del balance, 32.800 armas, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Como resultado de estas detenciones, dijo que la población en los centros penitenciarios aumentó entre 14 y 15%, dijo, porque son detenidos por alto impacto. Ante el incremento de presos, la presidenta señaló que ya proyecta la construcción de nuevos centros penitenciarios, dijo, porque hay muchos lugares de detención que están sobresaturados y por eso busca con diferentes entidades que puedan ampliarse las cárceles, dice, con una visión humanista de reinserción social, aun cuando todavía no se cuenta con el presupuesto. Están revisando con 6 entidades la construcción de nuevos penales ante este aumento en la cantidad de personas desaparecidas. Ya le dejaremos la nota completa como parte de la información que surgió en la mañanera, donde dan pues balance, sobre todo en materias de homicidios, que insisten en esta reducción. Por ejemplo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que en septiembre del 2024 se cometían en México 86.9 homicidios, esto por cada 100.000 habitantes, y ahora se registran 42.5 en julio de este año. Esto significa que en este mes hubo 44 homicidios dolosos menos por día en este promedio. Dijo que 7 entidades concentraron el 49% de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Morelos, es lo que señala. De todas maneras, 42.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, aunque ha bajado y es importante esta reducción, si se confirma de las cifras del gobierno, de todas maneras es altísimo esa cantidad. Es como recordaba cuando el tema de la pandemia, después de algunas de las primeras olas, que los contagios continuaban altísimos a pesar de que había una disminución en la tendencia de contagios nuevos. De todas maneras estábamos como se decía, en la cima de la montaña, del pico, y yo creo que todavía estamos en temas de homicidio, aunque hay un descenso que es afortunado, todavía estamos altísimos. Y bueno, en otra información, organizaciones civiles advirtieron ayer que grupos criminales desplazan comunidades de la Sierra de Chihuahua para controlar territorios, incluso en zonas sin madera, agua, minerales u otros recursos naturales que expliquen su interés. Y ya estamos enlazados en esta videollamada con Manuel Rosenthal. Él es un médico de profesión, intelectual y un militante del colectivo Pueblos en Camino, que enlaza a trabajos de resistencia y de construcción de autonomía tanto en Colombia como en otras partes de América Latina. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar hablar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, Rubén. Un gusto estar acá otra vez.
Pues te buscaba porque tenemos interés en conocer tu opinión acerca del nuevo gobierno de Alberto de la Espriella, pero pues ocurrió lamentablemente este sismo hace un par de días que ya ha dejado casi 240 muertos, 1,700 heridos, desaparecidos y una destrucción enorme. Entonces, primero te quisiéramos preguntar, además de mandar un abrazo solidario desde acá para ti, para la familia y para quienes nos escuchan, pues ¿cuál es la situación que están viendo? Porque tú vives, me parece, en un poblado cerca de donde fue el terremoto, ¿no? Sí, Rubén, mira, ya el reporte más reciente en términos de datos, que es de las 7:30 de la mañana y es un obvio subregistro, habla casi de 300 muertos ya, 289, más de 45,000 personas damnificadas, 3,700 heridas, en fin. Les voy a dar una idea del lugar donde fue el epicentro del terremoto. Sí. El epicentro del terremoto se da al interior de la costa pacífica de Colombia y hacia el norte del país. Es en el departamento del Chocó, que es el departamento más empobrecido y abandonado de este país. Ha sido tradicionalmente el más abandonado y ha sido la cuna de nuestra libertad aún antes de las famosas guerras de independencia. Es población afro y población indígena, sobre todo la que vive allí, pero la ubicación del epicentro hace que esté muy cerca de toda la región cafetera del centro de Colombia y ciudades grandes como Pereira, Manizales y Armenia, que se vieron gravemente afectadas. Y hacia el sur, la ciudad de Cali, que es muy cerca. Uh-huh. Esas son las ciudades, pero en torno del perímetro alrededor de donde se dio este epicentro afecta a otra ciudad que son Quibdó, la capital del Chocó, y el puerto más grande de Colombia en el Pacífico, Buenaventura, sobre el que casi no hay siquiera información. La mayor parte de la población de Buenaventura es población abandonada por la tradicional negligencia del Estado. Por ahí entra toda la riqueza y sale toda la riqueza de Colombia, pero hacia el Pacífico, pero la gente de Buenaventura vive en la pobreza absoluta. Se vio afectado Buenaventura, no hay información, la vía hacia y desde Buenaventura está completamente bloqueada por derrumbes en la vía, completamente destruida. Y de lo que casi no hay datos y que me gustaría que la gente entendiera es que hay una cantidad de poblaciones rurales entre las ciudades que he nombrado y alrededor de ellas. Todo el Chocó, que normalmente no tienen energía eléctrica, que no tienen agua potable, que no tienen acceso a internet. Entonces ya antes no había información y ahora desde el terremoto no hay datos para nada. Entonces la situación es absolutamente devastadora y se siguen cayendo edificios. Aquí donde estamos es muy cerca y en este momento estamos en la ciudad de Cali. Uh-huh. Y esa es la situación en general, pero para que la gente entienda, porque en México lo han vivido y saben esto. En primer lugar, decirles con toda claridad que lo que se ha hecho, los rescates que se han logrado, la movilización masiva es de los pueblos. En la ciudad de Cali, en la ciudad de Pereira es extraordinaria, son miles y miles de personas en la calle, en los puntos donde hay gente enterrada en los escombros, sacando a la gente de los escombros, masivamente. En realidad aquí quedó probado, demostrado que la administración municipal de ultraderecha lo que es un estorbo para la gente que no tiene ningún interés en ayudarle a nadie y que quiere aprovecharse del desastre y del dolor de la gente para hacerse una imagen pública y aprovecharlo políticamente, pero la gente no lo quiere. Ayer en uno de los puntos donde se cayó un edificio, el edificio de Colores que los escombros están siendo levantados por la gente, se atrevió a aparecer en medio de la gente y la gente lo echó, la gente echó al alcalde de ahí. Entonces les da una idea que aquí es, a pesar del Estado,
que se está haciendo un esfuerzo por salvar a la gente. Algo muy semejante a lo que ocurrió en Venezuela el mes pasado y lo que ha ocurrido en México, tanto en 1985 como en 2017, que es más bien desde la sociedad civil, desde la gente de abajo que se autoorganiza para empezar a hacer las ayudas y parece que el Estado queda pasmado. Pero hay algo muy particular ahora en Colombia, Manuel, ¿cómo lo interpretas? Que parece ser que el presidente Abelardo del Espriella se niega a recibir ayuda internacional en términos de apoyo directo, ¿no? Es decir, sí, digamos, despensas, sí, material médico, pero no, digamos, por ejemplo, aceptarla que vayan los topos mexicanos que tienen muchísima experiencia en este tipo de rescates. Al parecer, por las noticias que hemos escuchado, en la última media hora a una hora van a llegar, pero por la exigencia de la gente. Eso es. La reacción de rescatistas y de la población ha sido de furia con De la Espriella, porque por razones ideológicas no recibía ayuda ni de los que más saben, que es México, ni de Brasil. Pero en cambio de Estados Unidos, una mínima ayuda con poca experiencia, algo así como $15 millones en ayuda, para albergues, eso sí lo aceptó inmediatamente. Pero les voy a dar una idea para que entiendan el bufón, el falsario, el nadie que está de presidente de Colombia, que está quedando a la vista y solamente quienes son fascistas y creen en bufones lo pueden aceptar. Mientras se daba el terremoto, él tiene las prioridades claras, porque su prioridad fue reconocerle a Israel la posesión legítima de los altos de Golán que le robaron a Siria en la guerra de 1967. Estados Unidos y Colombia son los únicos dos países del mundo que han reconocido esto a Israel. Estableció relaciones con Israel de inmediato, que las había roto Gustavo Petro por el genocidio, y imagínense ustedes, mientras la gente está muriendo enterrada bajo escombros, la prioridad de la Espriella es asociarse con Netanyahu. Pero bueno, hablaremos de la posesión y ahí se darán cuenta de la calaña de personaje y de bufón que tenemos como presidente. Así es. ¿Cómo está respondiendo, digamos, también la ayuda desde la sociedad civil en términos también de aportes, de centros de acopio para ofrecer ayuda a los damnificados, Manuel? Mira, lo voy a resumir de esta manera. La gente, el pueblo estableció los centros de acopio. Ustedes saben, por ejemplo, que se necesita de inmediato una tarea de remover escombros, claro, para tratar de salvar vidas en las primeras 24, 48, máximo 72 horas. Todo eso lo hizo la gente espontáneamente, aprendiendo de lo que hemos visto en televisión, en redes sociales, etcétera, de México y ahora de Venezuela recientemente. Entonces, la preparación del pueblo fue lo que aprendió del pueblo en otras partes. La gente se tiró a la calle por miles. El Estado, les voy a dar esto, el gobierno y los gobiernos locales ni siquiera sabían ni podían informar de en qué sitios de las ciudades se habían presentado calamidades. La información se recibía más completa en redes sociales, había un desorden impresionante. Para recoger los escombros se necesitan lo que en Colombia llamamos volquetas, que son estos vehículos con platones grandes atrás. Sí, así es. Hoy tuvieron que aclarar públicamente y con molestia que ni una sola de esas volquetas fue ofrecida ni brindada por la administración municipal o el gobierno central. Fueron todas voluntarios. Eso lo aclararon hoy con rabia contra la administración, que trata de decir que lo hicieron. Y los puntos de acopio los estableció la gente. Una vez establecidos, entonces los gobiernos municipales anuncian que tienen un puesto de mando unificado. Impresionante. O sea, aquí se ha hecho todo a pesar de la gente. Pero les doy la imagen que es realmente... Digamos que aquí hay dos delitos, dos crímenes
por los que debería estar respondiendo el Estado de inmediato entre todos, y este gobierno ya. Uno es que la primera noche después del terremoto era crucial remover los escombros y salvar vidas. Lo que hace el alcalde después de que el pueblo lo echa de uno de los puntos es declarar el toque de queda para evitar el saqueo de los sitios donde hay casas y edificios derrumbados. Entonces ordenó que de 8 de la noche a 6 de la mañana, en las horas cruciales para salvar vidas, que nadie podía estar en la calle salvo los militares y los socorristas. Y resulta que los mismos socorristas le están ayudando a la gente que sabe de todo esto, que es la gente del pueblo que está en Masahí. Entonces el pueblo desobedeció abiertamente la orden de toque de queda. Si la hubiera obedecido, no se hubiera rescatado con vida a la gente que se ha rescatado y habría destruido todos los esfuerzos por salvar vida. Y anoche, la segunda noche, repitió la orden de toque de queda y fue ignorado completamente. En otras palabras, el Estado y los gobiernos son un obstáculo para proteger las vidas, y está quedando claro una vez más, particularmente en la ciudad de Cali, que al Estado no lo necesitamos, nos estorba, que el Estado lo que hace es robarnos, aprovecharse de nosotros, hacernos daño, y que solo el pueblo salva al pueblo, como se dice acá. Claro. Manuel, entonces, pues es una respuesta totalmente errática, absurda, como decretar este estado de sitio cuando, como dices, son horas cruciales para la búsqueda. Y ¿cómo calificaría la respuesta ya en general del gobierno de Abelardo de la Espriella? Sí, es impresionante. Fue su primer día hábil, sí, exactamente, cuando se presentó esta emergencia. Entonces aquí va el segundo crimen por el que tiene que responder ya él. Resulta que aquí hay una obligación constitucional, más que legal, que es hacer un empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Por una bufonada ideológica de apariencias de la Espriella, se negó a hacer empalme con el gobierno saliente. El gobierno saliente ofreció hacer el empalme a la vista del país y transmitir cada una de las sesiones de empalme de todos los ministerios e instituciones de manera directa por televisión pública. No asistió nadie de la Espriella. ¿Por qué es esto un crimen? No solo porque viola la Constitución, etcétera, que no nos importa, sino porque la unidad de gestión de riesgos y desastres es la unidad que está a cargo de atender estas calamidades. Y no tienen ni idea de cómo atender estas calamidades por dos razones. La primera, porque no asistieron al empalme, entonces no saben qué recursos hay, cómo se manejan, dónde están, qué hay que hacer con ellos, entonces no tienen capacidad de respuesta por ese gesto de dárselas de que ya lo saben todos sin escuchar al otro. Esto es criminal. Y lo segundo, para agregarle a esto, es que no han nombrado quién dirija la unidad de gestión de riesgo. Entonces no hay nadie encabezando la gestión del desastre. Eso les da la idea del bufón falsario que tenemos como presidente. Y tercero, en consecuencia con eso, de toda la región del Chocó, la más afectada por el terremoto, el ministro de Hacienda y otros ministros hoy, respondiendo a los medios comerciales de comunicación, dijeron abiertamente que no tienen la menor idea de cuál es la situación real del Chocó. ¿Qué tal, Manuel? Te saluda Jesús Estrada. Te mando un muy fuerte abrazo solidario a ti, a tu familia y a todas las amigas y amigos de allá de Colombia. Gracias, Jesús. Un gusto escuchar. Igual, Manuel. Hablando del bufón, Manuel, otra cuestión que contrasta con todo esto que nos acabas de relatar sobre el nuevo presidente de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, es que además ayer cuando dio la primera conferencia de prensa para informar sobre el balance de los terremotos, salió el tipo sonriendo y lanzando besos como si fuera una fiesta aquella rueda de prensa, ¿no? Fue una burla, un desprecio a la gente. Estaba la imagen que tú dices y que aquí vimos todos con asco,
estaba en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que les acabo de contar, que no le puso atención al empalme, etcétera, que no tiene cabeza y que no sabe manejar. ¿Y qué hizo? Tirar besos, mover el puño y hacer este gesto que es el que hace el gesto de firmes, firmes, firmes. En el contexto de muerte y de dolor, ese fue el gesto de él y ese sigue siendo. Se fue a la capital del Chocó, a Quibdó, entonces, que fue la más afectada y la más empobrecida. Estuvo menos de 2 horas allí. Echó un discurso diciendo que los demás gobiernos los han abandonado y nosotros no los abandonaremos, cuando ya los tenía abandonados y era responsable de ese abandono. Pero además ha vivido en Italia, en Miami, con cantidades enormes de recursos que obtuvo del narcotráfico, del paramilitarismo, del lavado de dineros como el de Alex Saab y otros. Y ese señor no tiene ni idea de lo que es el Chocó y se para ya descaradamente a decir que ahora sí vamos a responder. Eso les da una idea. Manuel, otra cuestión. Bueno, justo te iba a preguntar que nos recordaras el pasado de Abelardo de la Espriella, vinculado como abogado a mafias y a paramilitares. Pero hay otra parte importante que en lo que nos has venido comentando. Quería preguntarte sobre la correlación de gobiernos de extrema derecha, no solo de la Espriella como presidente de la República, sino ahorita lo que comentabas del alcalde, por ejemplo, repudiado allá en la región. ¿Qué tanto está, digamos, conformado a nivel de los departamentos y municipios estas fuerzas de extrema derecha, más allá del presidente? Sí, hay justamente en Cali fue la posesión del presidente de la Espriella el pasado 7 de agosto, que es el día de la independencia, el día que fue la batalla de liberación frente a España. Se hizo en Cali porque en Cali el alcalde Alejandro Eder es un alcalde de ultraderecha de una de las élites de esta ciudad, que fue un ex cónsul de Estados Unidos en Colombia y fue donde se estableció el primer ingenio de caña de azúcar que lleva al monocultivo que ha destruido estas tierras y de las que se han apropiado. Él es el alcalde de Cali. Él monta una presidencia alterna de la República en el centro cultural de la ciudad de Cali y el día de la posesión cierra completamente en las calles al tránsito vehicular. Mete 11,000 soldados a las calles de Cali y la ceremonia de posesión del presidente la organiza para que se haga en un recinto de una universidad privada y los invitados e invitadas a esto, uno por uno, pertenecen a lo más rancio, exgobernantes, exministros, etcétera, y todos con unas trayectorias absolutamente perversas, vinculados a toda clase de crímenes, incluso un rabino y un arzobispo. El arzobispo estuvo vinculado, ha sido acusado de crímenes sexuales y de abuso sexual, y el rabino dio un discurso, el que sea, y al final gritó viva Israel y viva Colombia. O sea, una cosa perversa. Ahora, lo que me preguntas, la ultraderecha tiene el centro del país, lo controla el centro del país, excepto bueno, ahora sí la capital, la ciudad de Bogotá también, y hacia el centro oriente del país, hacia Venezuela, los Santanderes, etcétera, el puro centro del país, y eso que hay toda clase de evidencias de fraude. Pero de la Espriella escoge iniciar su gobierno o en Popayán, en el departamento del Cauca, o en Cali, donde al fin se posesionó, y escoge posesionarse en lugares donde la población votó en contra de él. El 70% de la población de Cali votó por Iván Cepeda de la izquierda, pero él decide posesionarse aquí. O sea, es una provocación a la gente que lo detesta y es una imposición. Y queda claro cuando hace esto. Imagínense esto. Primero viola la Constitución y las leyes porque debe ser un acto público frente al Congreso que se supone que representa a los pueblos. Claro. La bancada más grande del Congreso es de la izquierda, es del pacto,
histórico que no asiste porque no lo considera legítimo y no debe hacer la posesión en Cali. Hace el acto en Cali, un acto absolutamente perverso, terrible, y de pronto habla de alabanza, se dedica a todo a Dios y al Señor y a Cristo Rey, porque ese ha sido su grito, los cristeros lo recordarán en México. Claro. Y de pronto se apaga la luz del escenario donde está, del auditorio gigantesco donde está, se apaga la luz por 4 o 5 minutos, se hace silencio y ha desaparecido de la estrella del escenario y aparece en el batallón Pichincha de la 3ª División del Ejército, y en el batallón Pichincha da su discurso de posesión como presidente, del que no hay nada que decir, porque es absolutamente una bufonada vacía que termina con el grito firmes por la patria, viva Cristo Rey, de alguien que dijo públicamente durante toda su vida, hasta la campaña electoral, que él no cree en Dios, que nunca creyó en Dios y en ninguna religión, y ahora todo es la religión cristiana y católica en su gobierno. Es un performance terrible, Manuel. Justo esto que acabas de describir, pero se está extendiendo por América Latina. Para terminar la entrevista, me gustaría conocer tu opinión de este realineamiento político, en buena medida impulsado por el gobierno fascista de Donald Trump, interviniendo en algunos casos de manera directa, ofreciendo respaldos, ofreciendo incluso apoyos financieros. En fin, ¿cómo ves este realineamiento de prácticamente de la mayoría, de buena parte de los países de América Latina hacia la derecha? $1,000 millones ofrece Trump en ayuda militar para el Plan Patriota 2 para Colombia. 2, Colombia es el eje ahora del escudo de las Américas, de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, de todo el proyecto del trumpismo para todo el continente. Ya se anunció que es así. De la Espriella, pero además de la Espriella es un ciudadano norteamericano. Así es. Del Partido Republicano que juró lealtad a los Estados Unidos. El presidente es un presidente colonial bajo los Estados Unidos. Entonces es la articulación de absolutamente todas las derechas continentales que tienen su punto acá. ¿Quiénes de los presidentes asistieron a la posesión? De la Espriella nos acaba de decir eso. Kast, el nazi de Chile, hijo de nazi declarado. El de Paraguay. El de Milei, que además recibió un doctorado honoris causa en la mañana en la misma universidad, mientras su pueblo se muere de hambre y ha robado y ha hecho toda clase de inmundicia. Esos fueron las principales figuras que llegaron acá. De modo que lo que hay acá es un presidente que nos imponen desde Estados Unidos, un bufón. La gente se dará cuenta más rápido por su propio hacer que ahí no hay nadie, pero que está obedeciendo a lo que le mandan los Estados Unidos y a lo que le imponen. Y ahora, detrás de todo esto hay un proyecto que tiene angustiados a los Estados Unidos y a Trump, que tiene que cumplir, particularmente ahora con la pérdida y la derrota en Irán, sea lo que sea, es una derrota ya. Sí. Y es que necesita recursos naturales, particularmente minería, necesita agua en cantidades masivas y necesita energía en enormes cantidades para los llamados centros de datos de la inteligencia artificial, de todas las redes sociales, de las que depende la supervivencia del capital y que no entre en una crisis de fondo. De modo que esta ocupación fascista del continente es para tratar de salvar el capital y se complementa con el plan de Marco Rubio del macartismo actualizado de perseguir izquierdas en todas partes, que sean cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Aquí viene terror. Estás bajo un bufón. Sí, terrible lo que está pasando. Manuel Rosenthal, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros y bueno, si nos permites, próximamente volvemos a entrar en contacto contigo para actualizar esta radiografía que bien nos presentas en este momento.
Un gusto estar acá, un abrazo enorme. Igualmente para ti, Gracias. de nuevo te refrendamos nuestra solidaridad para ti, tu familia y bueno, los amigos colombianos. Gracias Manuel Rosenthal de nuevo de Pueblos en Camino. Buenas Abrazo tardes. a ustedes. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y digamos en sintonía con lo que nos que cerramos la entrevista con Manuel Rosenthal. Vamos a compartirles una nota que publica el diario La Jornada y en esta es un mensaje otra vez imperialista del gobierno de Estados Unidos. Se titula "Nuestra dominación del hemisferio nunca más será cuestionada", es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump ha descartado la retórica sobre democracia, derechos humanos y de corresponsabilidad con otros países de la región para proclamar la versión tal vez más honesta de la política de Washington en América en más de medio siglo. La dominación estadounidense del hemisferio occidental nunca más será cuestionada, afirma el Departamento de Estado. Y tienes razón en esto. Uh-huh. Muchas veces enmascaraba en discursos es que queremos llevar la democracia y tal, como las políticas incluso desde Kennedy de la Alianza para el Progreso. Exacto. En algún momento que se enmascaraba, digamos, las estrategias contra insurgentes con eso. Ahora suena muy duro, muy vulgar, muy rudo que nos digan, no, pues América es para los americanos, pero probablemente, como dice esta nota de los corresponsales de La Jornada, sea más honesto, ¿no? Eso es más honesto, pero a la vez no, porque es un video que difundió el Departamento de Estado, pero lleno de mentiras, de retorciendo la historia a favor de la visión estadounidense. Es un video que dice la nota que ofrece una lección de historia, pero de la llamada doctrina Monroe durante los pasados 200 años, resucitada por el actual gobierno de Trump, ahora llamada doctrina Don Roe. No hay mención en el video de la política del buen vecino, la alianza justamente Rubén para el Progreso de Kennedy, seguido por la retórica de intereses compartidos y después la defensa de derechos humanos en el caso de Jimmy Carter, declaraciones de Ronald Reagan sobre la libertad en Centroamérica. De toda esa retórica que presentaban antes ya no está presente en este video. Y llamados a la democracia y libre comercio en los gobiernos demócratas de Bill Clinton y de Barack Obama. La ausencia de tanta retórica para países socios es llenada con la doctrina Monroe del siglo XXI. En este video oficial, Kevin Marion Cabrera, actual embajador de Estados Unidos en Panamá, narra la historia del hemisferio con la doctrina Monroe como eje. Empieza con México. Fue invocada cuando los franceses instalaron un emperador, forzando su eventual retiro. Explica sin mencionar nunca a Benito Juárez ni a las acciones del pueblo mexicano, ni que los hijos de puta de los gringos se robaron medio territorio mexicano. O sea, es una cosa absurda. Dice, con orgullo el narrador señala que lo que comenzó como una doctrina defensiva contra los poderes europeos en América se transformó en una declaración imperial cuando en 1895 el entonces secretario de Estado Richard Olney anunció que hoy día Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente y su mandato es ley sobre los sujetos a los cuales confina en su interposición. En su declaración, afirma el embajador Cabrera, redefinió la doctrina, la cual ya no era solo una advertencia, ya era una proclama de primacía regional. Ahora, decir imperialismo ya no tiene una, digamos, ya se reconoce abiertamente incluso por los propios estadounidenses. Dice la nota, por si alguien cuestiona el uso del término imperial, el embajador narrador del video confirma justo de esta manera definir la doctrina cuando sostiene que la guerra contra España a finales del siglo XIX permitió que Estados Unidos surgiera, dijo, como un poder imperial genuino con dominio sobre el Caribe. El video de 5 minutos avanza rápidamente su narrativa histórica, reportando sobre la declaración del presidente Theodore Roosevelt de que si un país latinoamericano cae en caos, entonces Estados Unidos se presentará y lo manejará. También cuenta que Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá, pero
con la condición de que Washington mantendría su soberanía sobre el canal. Más que apoyar la independencia, digamos, maniobraron para que se separara de Colombia y luego llegan a Cuba. Cuando los misiles soviéticos fueron descubiertos en la isla en 1962, Kennedy no tuvo que inventar un nuevo esquema, simplemente invocó la doctrina, esas armas tenían que salir. Según este guión, Ronald Reagan aplicó la misma lógica en 1985 para justificar la oposición estadounidense al régimen sandinista respaldado por los soviéticos en Nicaragua, y el narrador cita la declaración del entonces mandatario de que las amenazas de ideología requieren de la misma respuesta. Es terrible lo que está pasando. Es más larga la nota, ya se las compartiremos. Hay comentarios que hacer, pero nos vamos a la pausa y volvemos justamente para más comentarios. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, terminamos con el bloque anterior citando esta nota de los corresponsales de la jornada en Estados Unidos, citando a este relanzamiento de la doctrina Donroe, es decir, esta afirmación imperial. Pero vea qué curioso cómo acaba de salir una nota este fin de semana, primero publicada por Washington Post, luego corroborada por New York Times, cómo la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca tuvo que salir escondido de Ankara en la reunión de la OTAN por amenazas que supuestamente el servicio secreto consideró creíbles, amenazas de ataque de Irán. Resulta que, y eso lo mencionamos, se mencionó que cambió el Air Force One que le regaló Qatar por el antiguo, supuestamente porque no tenía condiciones de seguridad, pero lo que realmente ocurrió, ya se descubrió, es que Donald Trump subió públicamente a este avión, luego salió en un contenedor de catering escondido como si fuera ahí un ejercicio de magia, ¿no? De estos donde los van a cortar o una cosa así, un contenedor así. Lo bajaron, lo subieron a otro avión militar, lo llevaron a Europa y luego se volvió a subir en el Air Force One que le regaló Qatar y ya se regresó a Estados Unidos. Tal es el miedo del supuesto emperador que gobierna este nuevo gobierno imperial. Esto da idea de las contradicciones, de las debilidades que ya está teniendo, porque lo cierto es que ha perdido totalmente, como ya nos decía Manuel Rosenthal, la guerra en Irán por todos los medios. Aunque dejó usando a los reporteros que cubren a la presidencia como anzuelos, fueron los anzuelos. Señuelos. Claro, si hubiese habido un ataque, pues se van ellos los reporteros. Y otros funcionarios, ¿no? Pero Trump no, pero bueno, dijo que él no sintió miedo. Y por cierto, ya para cerrar, hoy se reúne en Panamá a partir de hoy la Coalición Anticartel de las Américas, antes conocido como el Escudo de las Américas, esta organización que formuló Donald Trump para América Latina, es decir, para todos los gobiernos que están aliados a sus pies. Encabezada por el ultrafascista de Peter Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.